Doctor Walter, empezamos con la clase donde nos quedamos. Como ya he advertido, nos hemos quedado en esta parte de autonomía del Parlamento como parte de las características que tiene nuestro Parlamento Nacional y como los tienen todos los estados modernos que asumen el modelo de Estado constitucional de derecho. La autonomía del Parlamento es un principio esencial del derecho parlamentario que garantiza que el Congreso de la República pueda funcionar sin injerencias externas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial u de otros actores, tanto estatales como son los organismos constitucionales autónomos, como externos, por ejemplo, grupos de poder económicos, grupos sociales, entidades privadas externas que ejerzan presión, entre otros. Esta autonomía es institucional, funcional, normativa, administrativa y económica. En el Estado peruano, en el Perú, esta autonomía se basa directamente en lo que manda la Constitución política y en lo establecido en el reglamento del Congreso, que como ya lo saben, a partir de julio no solo va a ser un reglamento único, sino va a ser 3 reglamentos. Un reglamento general del Congreso bicameral, un reglamento para la Cámara de Diputados y un reglamento para la Cámara de Senadores. En relación con la autonomía normativa, el Congreso tiene la capacidad de aprobar su propio reglamento, el cual tiene rango de norma con fuerza obligatoria dentro del Parlamento. Tiene la condición de ley orgánica, lo que inclusive le da un rango por encima de la ley ordinaria, porque tiene la capacidad de desarrollar la Constitución, sobre todo lo relacionado al capítulo de la Constitución sobre el Poder Legislativo. Al respecto, el artículo 94 de la Constitución Política reformulado por la Ley de Reforma Constitucional que devuelve el modelo bicameral a la Constitución, dice lo siguiente: reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. El Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Diputados elaboran y aprueban sus respectivos reglamentos que tienen naturaleza de ley orgánica. Eligen a sus representantes en la comisión permanente y las demás comisiones de acuerdo con los principios de pluralidad y de proporcionalidad. Asimismo, establecen su organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios, nombran y remueven a sus funcionarios y empleados y les otorgan los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley. El Congreso de la República sanciona su presupuesto y gobierna su economía. Esto significa que el Parlamento se autogobierna normativamente. Autonomía funcional. La autonomía funcional del Parlamento es un principio doctrinario que reconoce al Congreso de la República la capacidad exclusiva de organizar y ejecutar sus propias funciones esenciales sin subordinación ni interferencia de los otros poderes del Estado. Esta autonomía se basa en la idea de que el legislativo como órgano representativo necesita plena independencia para cumplir adecuadamente sus fines democráticos. La autonomía en la función legislativa. El Parlamento posee la potestad exclusiva de crear, interpretar, modificar y derogar normas con rango de ley. Esta facultad no depende del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial y su ejercicio se desarrolla mediante procedimientos internos definidos por el propio Congreso de la República. La doctrina destaca que esta independencia es indispensable para garantizar que la producción normativa responda a la deliberación plural y al interés público y no a presiones externas o decisiones unilaterales de otros poderes. Autonomía en el control político. El Congreso de la República tiene la facultad propia de fiscalizar, supervisar y exigir responsabilidad a las autoridades del Poder Ejecutivo y los otros órganos del Estado. Los mecanismos como la interpelación, las investigaciones parlamentarias, los pedidos de información, la censura y otros instrumentos de fiscalización dependen exclusivamente del Parlamento y no pueden ser limitados por otro poder. La doctrina considera que esta área es clave para preservar el equilibrio entre poderes y prevenir abusos o desviaciones del gobierno. Autonomía en función de designación y ratificación. El Parlamento también ejerce funciones especiales, como la elección o ratificación de autoridades de órganos constitucionalmente autónomos, como son el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco de Reserva y la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFPs. Autonomía administrativa. La autonomía administrativa del Parlamento significa que el Congreso de la República tiene la capacidad de organizarse internamente sin depender de otro poder del Estado. En la doctrina se entiende como una forma de autogobierno institucional,
donde el propio Parlamento define su estructura orgánica, la distribución de funciones, los procedimientos internos y la administración de su personal. Esta autonomía garantiza que el Poder Legislativo pueda funcionar con eficiencia y estabilidad, evitando interferencias del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial u otro órgano del Estado o inclusive de los privados en la gestión de sus recursos humanos o en la conformación de su aparato administrativo. Como habíamos advertido, doctrinariamente se justifica esta autonomía del Parlamento en la necesidad de que tenga independencia interna para cumplir adecuadamente su labor legislativa y el control y fiscalización que tiene como funciones constitucionales. Incluye, por ejemplo, la facultad de establecer su propio régimen de contratación, designar a sus funcionarios de confianza y gestionar su infraestructura y logística. Esta potestad se ejerce a través de su órgano de gobierno interno, que encarna la dirección administrativa del Parlamento a la que muchos de ustedes pertenecen. Autonomía económica o presupuestal. Desde la teoría constitucional, la autonomía presupuestal es una garantía para que el Parlamento no dependa financieramente del Poder Ejecutivo, lo cual podría comprometer su independencia. El Congreso de la República recibe una asignación presupuestal y decide cómo distribuir, ejecutar y priorizar sus recursos sin instrucciones externas. Los constitucionalistas sostienen que esta autonomía es un componente esencial del principio de separación de poderes, pues ningún órgano debe controlar financieramente a otro. Así, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial pudieran condicionar el presupuesto del Congreso, afectarían directamente su capacidad de legislar y fiscalizar. Además, la autonomía económica permite que el Parlamento determine libremente la inversión en investigación legislativa, asesoría técnica, organización del Pleno, seguridad, infraestructura, comisiones, despachos congresales, entre otros. Autonomía jurisdiccional o disciplinaria. La autonomía jurisdiccional o disciplinaria implica que el Parlamento tiene la potestad de regular y sancionar la conducta de sus propios integrantes mediante procedimientos disciplinarios internos. La doctrina la vincula con la idea de que cada poder del Estado es responsable de garantizar el correcto comportamiento de sus miembros para preservar su legitimidad institucional. Esta autonomía evita que otros órganos interfieran en las decisiones disciplinarias sobre los parlamentarios, lo cual podría convertirse en una herramienta de presión política. Gracias a este principio, el Congreso de la República establece sus propias reglas sobre faltas éticas, incompatibilidades, sanciones, suspensión y levantamiento de privilegios. Todo ello mediante órganos específicamente creados para tal fin. Esta potestad disciplinaria protege la independencia funcional del Parlamento y refuerza la responsabilidad de política interna. También asegura que los parlamentarios respondan ante la institución y no ante otros poderes, preservando así el equilibrio entre órganos del Estado. Como acá podemos apreciar que existe, por ejemplo, la Comisión de Ética del Congreso de la República, que en unos casos y en unas épocas ha funcionado y en otras no tanto. Fuentes del derecho parlamentario. El derecho parlamentario es el conjunto de normas que regulan la organización, funcionamiento, competencias y procedimientos del Congreso. Asimismo, sus fuentes formales y materiales, pero en el Perú se reconocen 5 fuentes principales. Sí. Primero tenemos la Constitución Política, que es la fuente primaria. Es la fuente fundamental del derecho parlamentario, como así es la fuente de todo el derecho en nuestro país. Y regula la organización del Congreso. En este caso, que somos un sistema y una organización bicameral. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. La función legislativa, las funciones constitucionales, como he mencionado, de control político, de atribuciones exclusivas de designación de altos funcionarios, el mandato parlamentario de 5 años, la protección constitucional, como son las inmunidades que están en el artículo 99 y 100 de la Constitución, entre otros. El reglamento del Congreso, fuente normativa interna fundamental. Es la norma que regula el funcionamiento interno del Parlamento. Cabe recalcar que este tiene fuerza de ley, artículo 94 de nuestra Constitución Política. Este reglamento regula la organización interna, las comisiones, los procedimientos legislativos, los procedimientos de control político, el régimen disciplinario, la ética parlamentaria y la participación ciudadana. La costumbre parlamentaria es otra fuente del derecho parlamentario. Cuando existe práctica constante, reiterada y aceptada de funcionamiento parlamentario, se convierte en fuente supletoria del derecho parlamentario. Por ejemplo, orden tradicional de votaciones o debates, usos históricos de la Junta de Portavoces,
las prácticas de distribución proporcional de comisiones. La costumbre se aplica solo si no contradice la Constitución y el reglamento del Congreso. Otra fuente del derecho parlamentario son el derecho comparado y la doctrina parlamentaria. Se usa como fuentes auxiliares para interpretar procedimientos o resolver vacíos. Por ejemplo, se utiliza el modelo español de Reino Unido, de Alemania o Chile muchas veces para revisar cómo funcionan esos modelos comparados para ver si se puede aplicar al modelo peruano. Y en la doctrina tenemos estudios de derecho parlamentario, tratados de investigación, informes técnicos del Congreso de la República, como por ejemplo ustedes haber revisado informes de la Comisión de Constitución y Reglamento o informes del Servicio Parlamentario, entre otros. No son fuentes obligatorias, pero sí orientan a los parlamentarios a su actuar. El reglamento del Congreso y su control de constitucionalidad. El reglamento del Congreso es la norma que organiza el funcionamiento interno del Parlamento peruano. Tiene la particularidad de poseer fuerza de ley, aunque no es una ley formal aprobada por el Poder Legislativo, sino una norma autónoma dictada por el propio Congreso, en virtud de su potestad constitucional. Sin embargo, esta autonomía no es absoluta. El reglamento está sujeto a un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, lo que garantiza que su contenido y su aplicación respeten la Constitución política y los derechos fundamentales. Porque como ustedes acordarán, un tema que hubo bastante relevante, que usted lo mencionó en la clase pasada, fue cuando se reguló el tema del transfugismo en el reglamento del Congreso. Esto fue llevado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional señaló que esa reforma era inconstitucional. Entonces, todo reglamento del Congreso de la República, si bien es una manifestación, una concretización de la autonomía que tiene el Congreso para autogobernarse, también este tiene que ser conforme a la Constitución, sino de lo contrario, este puede sufrir a través de una demanda de inconstitucionalidad, un control constitucional externo por el Tribunal Constitucional y ser declarado inconstitucional si así lo considera el Supremo Intérprete de la Constitución. Como hemos mencionado anteriormente, la naturaleza del reglamento del Congreso es una que tiene rango de ley, pero ley orgánica, tiene una naturaleza que nace de la Constitución misma porque es un mandato constitucional que se está cumpliendo y lo que busca regular es la organización, las comisiones, debates, votaciones, disciplina parlamentaria, cómo se conforman las bancadas, los procedimientos legislativos, el control político, entre otros. Y como hemos mencionado, si bien es una expresión de la autonomía parlamentaria, este tiene que ser conforme a los mandatos constitucionales y en el marco constitucional. Cuando hablamos de qué materias regula el reglamento abarca la organización interna, como es la mesa directiva, el consejo directivo, la junta de portavoces, las comisiones ordinarias, las comisiones especiales y las comisiones investigadoras, el procedimiento legislativo en cuanto a la presentación de proyectos de ley, las comisiones dictaminadoras, debate del pleno, la votación, la ordinaria, la nominal, la económica, la segunda votación, observaciones del Ejecutivo, el control político, las interpelaciones, la censura, las posiciones de confianza, investigaciones parlamentarias, el régimen disciplinario, sanciones a congresistas, los procedimientos en la Comisión de Ética para los congresistas, la transparencia y participación ciudadana, la publicidad de las sesiones, la iniciativa legislativa ciudadana, entre otros. Habiendo dicho esto, y como habíamos dejado esto también como tarea, habían dos preguntas que les pedí que revisaran y que pudieran revisar en base a lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Son dos preguntas que ustedes la conocen. Primero, ¿en qué consiste el mandato representativo y por qué es fundamental para la labor de los congresistas en el sistema parlamentario peruano? Número dos, ¿por qué la autonomía parlamentaria es esencial para garantizar la separación de poderes y el adecuado funcionamiento del Congreso? Son dos preguntas que buscan, como habíamos señalado, sumar lo que ya habíamos trabajado el día jueves con lo que ahora hemos trabajado en esta primera parte de la clase. Vamos a darles, como ya hemos dejado de tarea, son las 7:30, vamos a dejar unos 15 minutos, no 20, sino 15, para que puedan levantar la mano y participar. Son participaciones muy breves de lo que ustedes entienden de estas respuestas a estas preguntas. Muy bien, entonces 7:45, por favor, volvemos
con la respuesta, levanten la mano, por favor, y vamos a tomar la participación en clase de todos ustedes. No se preocupen que acá, como siempre, yo siempre los apunto y les voy colocando su nota de participación que tiene un porcentaje. No solo es venir y asistir, que eso ya lo marca el Centro de Estudios Constitucional y Parlamentario del Congreso, sino yo también marco su participación, que en las últimas clases ha estado muy buena y me gusta que así sea. Y mantengámoslo de esa forma. Entonces, volvemos en 15 minutos con la parte de ustedes, con las respuestas a estas dos preguntas, y volvemos ya después de ello con el tema número 3, que también ustedes la tienen en su plataforma, que es relación al el concepto de control parlamentario y control político. Muy bien, entonces en 15 minutos volvemos con sus participaciones, por favor. Levanten la mano y con ello vamos a empezar en 15 minutos. Todo esto es calificado, como ustedes saben. Volvemos en 15. Profesor, disculpe. Sí, dígame. Tuve un inconveniente con la tarea anterior. Lo he puesto en la sesión 2 y era en la sesión 1. Y ya, no se preocupe. Para tener sí. nota. Ya, no, sí, lo tomamos en cuenta, lo apunto ahora mismo. Gracias, Melissa, por esa acotación. No, a ti. Ya. Y por favor, participen todos. Sí, Estamos en estas preguntas. Gracias. Ya, gracias. Profesor, ¿cómo está? Mirela Chiaperini. Yo también creo que me he equivocado. Bueno, no. No se preocupe, yo voy a revisar entonces sí. en ambos casos este tema. Sí. No hay problema. Sí, bueno, no estoy segura. Yo creo que he respondido bien, pero ya la compañera me hace dudar. Gracias. Muy bien, vamos a empezar a llamar a lista. Por favor, estén atentos para poder participar el día de hoy. Vamos a empezar con María Molina, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchado perfecto? Perfecto, gracias. Según sus preguntas del debate, el mandato representativo consiste en que el congresista representa a la nación entera y no solo a quienes votaron por él, como en un contrato privado, ¿no? Entonces, es fundamental porque permite que el legislador actúe con libertad de conciencia y busque el interés general y protegiéndolo de presiones de grupos específicos, ¿no? Un ejemplo de ello podríamos tener cuando el congresista vota a favor de una reforma tributaria que es necesaria para el país, aunque un sector empresarial de su región, ¿no?, de origen se oponga. De acuerdo a la segunda pregunta, con respecto a la autonomía parlamentaria, que es la capacidad que tiene el Congreso de autoorganizarse, y se manifiesta en tres niveles: el político, que es aprobar sus leyes; administrativo, en donde gestiona su personal; y económico, porque maneja su propio presupuesto. Y es esencial porque evita la intromisión de otros poderes, especialmente del Ejecutivo, ¿no? Sin autonomía, el gobierno podría asfixiar al Congreso recortándole los fondos o bloqueando su reglamento interno para que no pueda fiscalizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Congreso, cuando aprueba y modifica su propio reglamento, el cual tiene fuerza de ley y no requiere ser firmado o promulgado por el presidente de la República. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, María Molina. Buena participación. Ahora tenemos a Kelly Santiago. Profesor, buenas noches con mis compañeros. ¿Qué tal? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, en cuanto al mandato representativo, implica que los congresistas, una vez elegidos por la ciudadanía, pues representan, como ya lo dijo mi compañera, a toda la nación, no únicamente a quienes votamos por ellos o a su organización política, ¿no? Esto significa que no estarían sujetos a un mandato imperativo. O sea, no pueden recibir órdenes obligatorias sobre cómo actuar o cómo votar dentro del Parlamento. Este principio es fundamental porque de esta manera se garantiza la autonomía y la independencia del
del parlamentario, ¿no? Para debatir, fiscalizar, legislar, priorizando o primando siempre el interés general del país, que es al final a quien representa, ¿no? Y además permite que el Congreso también funcione como un espacio de deliberación democrática y que se tomen decisiones a partir de los debates que se puedan originar en el Pleno, analizando pues las diferentes posturas que hay, ¿no? Y no solamente obedeciendo necesariamente intereses particulares o de los partidos, sino que en general le debe primar el interés de la nación. Y en cuanto a la segunda pregunta, la autonomía parlamentaria es importante porque permite que el Congreso funcione, como ya lo ha explicado el profesor, sin que intervenga el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial en sus decisiones internas, ¿no? Es por eso que el Congreso puede organizar el cómo trabajar, aprobar su propio reglamento, manejar su propio presupuesto, decidir cómo llevar a cabo los debates, las votaciones, los procesos de fiscalización. Ahora, si bien es cierto, esa autonomía está reconocida en el orden constitucional, en la práctica a veces hemos visto que su cumplimiento ha tambaleado o ha sido un poco irregular, ¿no? Han existido momentos en nuestro Congreso que esta autonomía se ha visto un poco tensionada. Por ejemplo, la crisis en el Congreso la crisis que hubo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en el gobierno de Martín Vizcarra, que al final, como ya sabemos, culminó con la disolución del Congreso en el año 2019, ¿no? Creo que este es un episodio, un ejemplo de cómo se mostró un enfrentamiento entre poderes que puede debilitar el funcionamiento regular del Congreso. Y bueno, por el contrario, también otro problema puede ocurrir cuando la autonomía se interpreta de forma excesiva, cuando el Congreso, como si el Congreso no tuviera o pudiera actuar de repente sin límites. En realidad, aunque es autónomo, el Congreso sigue siendo sujeto a la Constitución, al control del Tribunal Constitucional, ¿no? No podría aprobar normas o decisiones que vulneren derechos o exceden sus competencias. Entonces, se podría decir que sí, pues en nuestro país la autonomía parlamentaria existe, pero no siempre se ha desarrollado de manera estable. Creo que el gran reto es lograr un equilibrio, que el Congreso actúe con independencia, respetando la Constitución y evitando conflictos políticos que puedan afectar pues la gobernabilidad, ¿no? Muchas gracias, Kelly. Ahora, Néstor Porras. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Escucha, respecto a la pregunta 1, el mandato representativo es un mandato político que se caracteriza por ser general, libre y no revocable. Esto quiere decir que los representantes pueden actuar y votar según su propio criterio y conocimiento, sin estar obligados a cumplir con compromisos anteriores o futuros, ¿no? Siendo fundamental para la labor de los congresistas en el sistema parlamentario peruano, sin que sus decisiones sean condicionadas por mandatos imperativos o interpelaciones, ¿no? Además, el mandato representativo busca un equilibrio entre la independencia en el ejercicio del mandato parlamentario y la importancia de las organizaciones políticas como soporte para el buen ejercicio de dicho mandato, garantizando la representación de la voluntad popular. Y respecto a la segunda debate, la pregunta, la autonomía parlamentaria es esencial para garantizar la separación de poderes y el adecuado funcionamiento del Congreso, porque permite a este órgano legislativo actuar como un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿no? La autonomía implica la capacidad del Congreso para crear, modificar, derogar o interpretar leyes, así como para realizar control político sobre las acciones del Ejecutivo y la administración pública. Esto asegura que el Congreso no se vea influenciado por el Poder Ejecutivo y que su funcionamiento legislativo se mantenga independiente y responsable. Además, la autonomía parlamentaria contribuye a la defensa de la persona y el respeto a su dignidad, lo que es fundamental para el funcionamiento de una sociedad justa y democrática. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, Néstor. Ahora vamos con Elio Ramírez. Por favor, apaguen su micrófono si no están participando. Gracias. Elio, procede, por favor.
Bien, respondiendo a la primera pregunta, ¿no? ¿En qué consiste el mandato representativo y por qué es fundamental para la labor de los congresistas en el sistema parlamentario peruano? Me sumo a lo manifestado por mis compañeros que me precedieron. Sin embargo, tengo también que manifestar que, pues, este mandato representativo vendría a ser tal vez uno de los principios más importantes que tiene el Congreso, ¿no? Si bien es cierto, ya significa, ¿no?, que los congresistas van a representar a toda la nación, no solo por la región que han sido elegidos, por ejemplo, no solo Lima, Cusco, Puno, no sé, sino a todas las personas que votaron o no votaron por ellos, ¿no? Entonces, la Constitución sabemos que señala que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Nadie puede obligarlos a votar o a actuar de una determinada manera, ¿no? El ejemplo claro tal vez para el mandato representativo sería si, por ejemplo, un congresista ha sido elegido por la región del Cusco, puede apoyar diferentes leyes que beneficien a todo el país, no solo a su región, ¿no? Ya sea tal vez una reforma educativa, una ley de salud pública, etcétera, ya que demuestra claramente que su labor es pensar en el interés nacional y no solo en el interés local, en este caso no solo en la región del Cusco, ¿no? También otro ejemplo claro tal vez podría señalar yo en cuanto al mandato representativo, pues es cuando ocurre bastante con las votaciones, ¿no? Muchos congresistas se ha visto o se ve que votan en contra de la posición incluso de su grupo de su grupo parlamentario o de su propio partido, ¿no? Porque considera que tal vez una propuesta pues puede afectar los derechos de la población o es inconstitucional. Entonces, gracias a este mandato representativo, pues tiene la libertad, toda la libertad para actuar según su conciencia, según su criterio, ¿no? Entonces, está claro que en cuanto a la primera pregunta, pues los congresistas no obedecen órdenes políticos o grupos de poder. Claro, esto es lo ideal, ¿no? Y toman decisiones de manera autónoma. En cuanto a la pregunta número 2, pues ¿por qué la autonomía parlamentaria es esencial para garantizar la separación de poderes y el adecuado funcionamiento del Congreso? Es esencial, yo creo, porque ayuda o coadyuva al adecuado funcionamiento del mismo, del Parlamento, del Congreso, ¿no? Es fundamental también porque mantiene la separación de poderes en el Estado. Ya anteriormente en la clase anterior hemos estado viendo, ¿no?, del tema de la autonomía, de la separación de poderes, ¿no? Entonces, gracias a esta autonomía se puede decir que el Congreso pues puede organizarse, puede aprobar sus reglamentos para la Cámara Bicameral, en este caso ya los 3 reglamentos, ejercer sus funciones sin interferencias de otros poderes, sobre todo del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo de la autonomía parlamentaria podría ser cuando el Congreso pues cita a un ministro para responder preguntas sobre una crisis o una denuncia pública o hacer la interpelación, ¿no? Entonces no estamos haciendo uso de esta autonomía parlamentaria. Entonces esto es en cuanto a la primera y segunda pregunta que yo lo entiendo y que lo he expuesto en ejemplos, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, Jennifer, por tu participación. Ahora vamos. Elio. ¿Se me escucha, doctor? Sí. Elio, ¿eres tú? Sí, ya, perfecto. Sí, Elio, sí, procede, por favor. Estamos esperando. Sí, tenía problemas con la laptop, he cambiado a mi teléfono. No se preocupe. Proceda. Respecto a la primera pregunta de qué consiste el mandato representativo y por qué es fundamental para la labor de los congresistas, se puede decir que el mandato representativo es una atribución, es una facultad,
Y esto está basado en el artículo 93, ¿no?, de la Constitución, la cual a la letra dice: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Esto es fundamental para la labor de los congresistas. Entonces, como estamos en un debate, voy a poner un ejemplo que va con la autonomía y el tema de la representación. Es un caso conocido, ¿no?, de, por ejemplo, en que en una comisión los congresistas que eran, bueno, tenían formación militar, las Fuerzas Armadas, votaron por una ley para percibir pensión y remuneración, y fue donde denunciados por la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación. Entonces ahí la pregunta es si no están sujetos a mandato imperativo y tienen autonomía, ¿cómo es que se les cuestionó, ¿no? Y esto ha tenido un gran tema mediático, y por ejemplo, votaron en comisión, pero se abstuvieron en el pleno. Entonces, si no, bajo esa mirada, entonces a los profesores que están en la comisión por su especialización, a los médicos que están por su especialización, o sea, en las comisiones se buscan dentro de las bancadas gente que tenga experiencia. Entonces, es un tema hasta dónde es que se está incumpliendo esto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el artículo 93 dice que no está sujeto a mandato imperativo, interpelación, pero ha dado esta situación, ¿no? Ya no analiza, o sea, no valdría como es tema académico, no valdría la pena analizar la reacción que ha tenido el Congreso frente a ello. Si estuvo bien o estuvo mal, bueno, esa parte yo la dejo, ¿no? Entonces, sí, el mandato representativo les da eso a los congresistas. Respecto a la segunda, que es la autonomía es esencial, ¿no? Porque garantiza las empleadores, pero yo quisiera ir un poco más allá y decir, ya todo lo que han dicho mis compañeros es decir, está bien, yo tengo autonomía funcional, administrativa, pero por ejemplo, en la parte administrativa, yo apruebo mi propio presupuesto, ya sabemos por qué, porque no tengo que sustentarlo ante nadie, entonces eso evita las interferencias, correcto, pero ¿hasta dónde yo tengo esa libertad? Entendiendo que, por ejemplo, la Contraloría tiene, si bien es una labor, pero muy limitada dentro del Congreso, en cuanto al sistema de control, al sistema administrativo de control gubernamental. Pero, por ejemplo, en el tema de personal, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es servir, no son de alcance todas las normas de servir, son supletorias. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? O sea, como un tema de que hasta dónde esta autonomía es buena o mala, ¿no? O sea, sí sirve para el equilibrio de poderes, es adecuado para el funcionamiento del Congreso, pero ¿cuáles son los límites de esa autonomía? Porque acá los congresistas representan obviamente al ciudadano, pero la percepción y por los discursos que se ven en la calle, tienen esta idea, ¿no? De que es un descontrol, ¿no? O sea, que esta autonomía es mal utilizada. Obviamente, no por toda la representación, ¿no? Pero estos temas hacen que la representación parlamentaria esté mal vista, ¿no? Porque dicen, tienes una autonomía sin límites. O sea, la Contraloría no necesariamente controla, recursos humanos no es de alcance. Entonces quería dar estos alcances en los dos casos porque yo creo que también sería malo, ¿no? Si yo pongo un límite a la autonomía, hasta dónde puedo aprobar mi presupuesto. Y con esto voy terminando. O sea, si en un año tengo un presupuesto de 5, al siguiente lo puedo duplicar o triplicar. ¿Cuál es mi límite? Claro, o sea, desde el punto de vista del sistema es que yo que tenga los ingresos y todo, pero eso es lo que al final el ciudadano lo mira mal y le hace mucho daño a la representación estos temas.
Ese era mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Ello, por tu participación y por tu análisis final. Ahora vamos con Roberto Hernández. Roberto. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Te escucho perfecto. Proceda. Sí, estamos ante dos preguntas, en verdad, importantes, que tiene como figura nuestro sistema democrático. El mandato representativo es obviamente uno de los pilares de este sistema democrático, ¿no? Que define la relación entre los ciudadanos y sus legisladores. Y que los legisladores, pues obviamente, son investidos por voto popular y representan a la nación. Y una vez que son elegidos por su zona, obviamente representan a todos los ciudadanos. Y tienen, pues, ciertas prerrogativas, como que no están sujetos a instrucciones obligatorias, tienen inviolabilidad de opinión, no tienen mandato imperativo, y esto le permite ejercer su función de manera adecuada, en la que es legislar y controlar, ¿no? Esto es, sin duda, uno de los principios elementales de suma importancia que tiene nuestra democracia. Y en la parte de la autonomía funcional, obviamente, ese es un seguro, digamos, para que el Congreso pueda trabajar con suma tranquilidad, vamos a decir así, y que pueda desarrollar sus funciones. Esto evita la presión del Poder Ejecutivo, evita la presión de los poderes externos, porque cuando aprobamos una ley, obviamente hay afectados, tanto para ganadores y perdedores, y eso se da en el Parlamento. Entonces siempre hay presión de diferentes instituciones, también privadas, y que permiten, pues, que el Congreso pueda manejarse bien. Por ejemplo, con el presupuesto. El presupuesto, nosotros no tenemos iniciativa de gasto, pero sí tenemos iniciativa en lo que respecta al presupuesto. Pero también valga la interrogante que hizo Helio, ¿no? En el sentido estricto. Tenemos autonomía económica y administrativa, y hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto podemos tener, digamos, un manejo eficiente del presupuesto público dentro del Parlamento. Según la reforma, el Congreso debe tener el 0.06 de presupuesto del Estado, y esto prácticamente es un presupuesto indexado, porque el presupuesto, como es incrementalista, entonces cada año va a aumentar, y también va a aumentar ese porcentaje. Entonces, ¿hasta qué punto el manejo de recursos es eficiente y de qué manera, pues, logra los productos, ¿no? Para poder desarrollar bien su función? Esa es mi participación, doctor. Muchas gracias, Roberto. Ahora vamos con Mirela Chaperini. Hola, buenas noches a todos. Bueno, creo que nuestros estimados compañeros ya lo han dicho casi todo. Yo de repente puedo aterrizar en algún ejemplito por aquí. Respecto del mandato representativo, por ejemplo, se me ocurre el caso de la congresista Rocío Torres, ¿no? Que, bueno, representa a Loreto, ¿no? Y que, si bien, a pesar de que los representantes en el Parlamento nos representan a todos, valga la redundancia, ella ha sido criticada por sus propias decisiones legislativas, cuando favoreció con su voto, ¿no? Por ejemplo, para derogar una regulación contra la minería ilegal. Esto fue muy mal visto, fue bastante criticado, y eso es lo que no debe hacer un parlamentario, porque es como que le está dando la espalda a su propia representación, pienso. Es uno de los ejemplos, porque ya en realidad lo han dicho todos los compañeros. Y con respecto a la autonomía parlamentaria, me quisiera referir también, como Helio, como los demás, hasta qué punto tiene el Parlamento libertad para no ponerse límites en lo que es el gasto, ¿no? Se habla mucho de los pedidos de los congresistas, cuando, por ejemplo,
piden temas irrisorios, como que tengo alguna en la cabeza, de mandar a imprimir 2.000 folletos, ahora que ya están de salida, ¿no? No voy a decir tampoco la región, con letras en pan de oro. Por Dios santo, un poquito más de cautela, por eso creo que el Congreso se ha ganado a pulso la imagen que tiene, ¿no? Queremos creer que nuestros representantes de aquí en adelante van a ser cada vez mejores, van a pensar en el Perú, van a pensar en sus representados y van a querer cuidar el erario nacional y no dilapidarlo. Esa es mi humilde opinión. Gracias. Gracias, Mirela. Vamos con Melissa Ayala. Melissa. Sí, buenas noches. Voy a tratar de no ser repetitiva con las intervenciones de mis compañeros, pero prácticamente todo ya lo han dicho. Para mí el mandato representativo representa a toda la nación, es decir, a los peruanos. Ahora los congresistas tienen la libertad de decisión porque no están sujetos a un mandato imperativo, el cual limita las decisiones, ya que deberían seguir, con el imperativo deberían seguir a sus partidos políticos. Es crucial que cuenten con autonomía, ya que van a activar con la libertad ideológica y se busca cumplir con las necesidades de toda la nación y no buscando los intereses propios de cada congresista o de cada partido. Respecto a la segunda pregunta, garantiza la independencia sin el temor de represalias, ¿no? De sentirse amenazados por las acciones que puedan tener. Y de esta manera se mantiene un equilibrio, una equidad frente al Poder Ejecutivo. Ahora, si bien existe un mandato representativo en la actualidad, esta es como una intervención personal. Si bien existe un mandato representativo en la actualidad, hay que tratar de afinarlo para una adecuada funcionalidad y poco a poco recuperar la credibilidad frente a la nación, a todos los peruanos. Gracias. Gracias, Melissa. Ahora vamos con Saturnino, por favor. Bonifacio. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros, con todos. ¿Me escuchan, no, doctor? Te escucho perfecto. Ya, doctor. Sí, por ejemplo, el mandato representativo es el principio, ¿no? Que nos representa en los distritos múltiples, sino que como ser congresista representa a la nación, pues, ¿no? Y temas que en el pleno, por ejemplo, debaten, discuten varios temas, ¿no? Muy importantes de reforma, por ejemplo, el tema tributaria, por ejemplo, yo trabajaba en mis ciclos muchos años, pues ahí, pues, como dice, partes son deliberantes, ¿no? ¿Y por qué? Porque debaten, enriquece, pues, llega a debatir, discutir, ¿no? En el Parlamento. Entonces, por eso que ellos también representan a nuestra nación, pues, ¿no? Y aparte que también manejan su propio autonomía, que es su presupuesto, ¿no? Y reglamento interno, por un volumen temas de reglamento interno. Entonces, muy, muy importante, ¿no? El rol que juegan los parlamentos en los debates. Por ejemplo, ahora en tema de, ¿cómo se llama? De separación de poderes, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, el Estado democrático de derecho en forma de gobierno, ¿no? Y el Estado mantiene la independencia, la soberanía. Entonces, por ejemplo, entendemos que el Congreso controla políticamente al Ejecutivo y también al control constitucional, al Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones. Pero también es autodomina, maneja, como digo, su propio presupuesto y funcionamiento del Congreso, ¿no? Que ve de temas de reglamento y ve a la cita de los ministros, por ejemplo, las preguntas que hay, ¿no? Entonces ellos tienen que desarrollar o contestar, dar informe en el pleno. Y muy importante el rol que juegan, pues, en la separación de poder, porque cada uno es autónomo, ¿no? En su toma de decisiones. Pues ahí tenemos el artículo 43, ¿no? Y así
influye mucho para también el artículo 51, que juega rol muy importante, y eso es todo que puedo pasarle, doctor. Gracias. Muchas gracias, Saturnino. Vamos con Fernando Morón. Sí, doctor, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, lo escucha perfecto, Fernando. Ya, buenas noches. Buenas noches a usted y buenas noches a todos. Sí, efectivamente, con respecto a la primera pregunta, ¿en qué consiste el mandato representativo y por qué es fundamental para la labor del congresista? Todos sabemos que el mandato representativo es el principio en el cual los congresistas representan a toda la nación. Aunque la forma de elección en el Perú sería, yo diría que entraría con una paradoja con la representación, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, hemos elegido senadores regionales que le llamaban solamente para ejercer el voto, ellos van a representar a la nación de todas maneras, ¿no? Pero este mandato representativo, pues, es fundamental, definitivamente, en el sistema peruano porque le otorga la independencia al parlamentario a efecto de decidir con libertad y autonomía las decisiones que se puedan tomar en el Pleno, ¿no? Respecto a la aprobación de leyes, respecto a la fiscalización que ejerce y respecto a la representación, ¿no? Yo diría también que evita pues el mandato imperativo a que se refiere el artículo 93 de la Constitución, ¿no? Porque ya sabemos todos que ningún parlamentario está sujeto al mandato imperativo, ni siquiera de su partido, y menos aún del ciudadano que con su voto lo puso en el escaño que ocupa, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué la autonomía parlamentaria es esencial? Es esencial porque garantiza la separación de poderes y permite que el Congreso funcione adecuadamente, ¿no? Esta autonomía podríamos decir que asegura y que el Congreso pueda organizarse, debatir y tomar las decisiones que corresponden, ¿no? Con respecto a las propuestas que se debaten ahí. Lamentablemente la población no entiende estos temas que son, diría yo, de puro derecho parlamentario, ¿no? La población piensa que el congresista puede o sea, como cabría el término de decir, hacer caso a lo que ellos quieren, ¿no? Sin embargo, no es así, porque el derecho parlamentario nos remite, pues, el derecho parlamentario y constitucional, por supuesto, a la independencia que tiene cada congresista en el criterio que pueda tomar, más aún cuando la misma Constitución dice que no son responsables por sus criterios ni por los votos emitidos en el ejercicio de su función. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias, Fernando. Ahora con Dulce Vélez, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, contestando a la primera pregunta, ¿en qué consiste el mandato representativo y por qué es fundamental para la labor de los congresistas en el sistema parlamentario peruano? Según la lectura, el mandato representativo consiste que los congresistas no representen solamente a las personas quienes han votado por ellos, sino también a toda la nación. Es por ello que la Constitución establece que no deben estar sujetos a órdenes o instrucciones obligatorias de sus electores, ni de sus partidos políticos a los cuales pertenecen, sino que les permite actuar con libertad y autonomía al momento de ejercer su función parlamentaria y así tomar decisiones pensando en el país de manera general. Y con respecto a por qué es importante en la función de los congresistas, esto es importante dentro del sistema parlamentario peruano porque les permite a los congresistas debatir y aprobar leyes buscando el bienestar común y no únicamente intereses personales o partidarios. Ahora, correspondiente a la segunda pregunta, ¿por qué la autonomía es esencial para garantizar la separación de poderes y el adecuado funcionamiento del Congreso? La autonomía del Congreso es fundamental porque garantiza que puede desempeñar sus funciones
sin presiones externas ni interferencias de otros poderes del Estado. Esta autonomía ayuda a mantener la separación de poderes y fortalece la democracia, ya que permite que el Congreso actúe con independencia frente al Poder Ejecutivo y cumpla también adecuadamente su labor de legislar y fiscalizar en beneficio de la ciudadanía. Eso sería todo, profesor. Gracias. Muchas gracias a ti, Dulce. Ahora vamos con Adriana Gutiérrez. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, sí. No hay problema. Bueno, yo creo que el mandato representativo pues consiste en que los congresistas deben de representar a toda la nación y no únicamente un partido político, ¿no? Y bueno, tienen la libertad para poder debatir, opinar, tomar decisiones según el criterio y realidad de nuestro país, ¿no? Creo que la fragmentación política y la existencia de diversas posiciones dentro del Congreso ocurre en diversos países, ¿no? Ocurre en diversas democracias, ¿no? Bueno, nosotros todavía estamos en un país que está en pleno desarrollo a diferencia de otros, entonces, bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Sin embargo, yo creo que no ha habido mucha libertad en el caso en los congresistas, ¿no? Porque creo que también algunos, a pesar de que han respetado la Constitución, las leyes, algunos parlamentarios han pensado que han sido tocables, algunos han sido muchos procesados, creo que algunos han ido incluso están presos. Entonces, pues actualmente esto demuestra que la representación política y la libertad parlamentaria, pues, deben coexistir, ¿no? Deben de estar juntos para que haya un mejor control democrático y también el respeto al debido proceso, ¿no? Bueno, yo creo que la autonomía parlamentaria, con respecto a la pregunta número 2, yo creo que la autonomía parlamentaria es importante porque permite que nuestro Congreso funcione de una manera independiente frente a otros poderes del Estado, ¿no? Y específicamente frente al Ejecutivo porque constantemente estamos como en una competencia entre el Poder Ejecutivo y, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la autonomía que en este caso el Congreso tiene, se puede debatir, se puede fiscalizar a las autoridades, aprobar leyes, ¿no? Y también dar a conocer las diferencias, posturas ideológicas que se tiene, porque estamos en una democracia. Yo sé que dentro de nuestro país existen conflictos, fragmentación entre bancadas, ¿no? Que no todos piensan igual, la diversidad política hay, pero eso también, como lo dije anteriormente, ¿no? Funciona en otros países mediante negociaciones, acuerdos, ¿no? Pienso que la autonomía parlamentaria es importante para poder mantener el equilibrio dentro de los poderes y garantizar que el Congreso pueda cumplir sus funciones con independencia y responsabilidad democrática. Nosotros creo que podemos crear a través de crear un nuevo sistema, un nuevo mecanismo para poder crear algo tal vez nuevo, independiente a lo que otros países ya han ido avanzando, ¿no? Como puede ser España, Singapur, China, Estados Unidos, ¿no? De repente nuestra manera de ver nuestro propio Congreso, nuestro propio sistema, lo vamos a ir creando, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, Adriana, buena participación. Vamos con Willy Martínez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. En realidad, la mayoría de mis compañeros han expuesto ampliamente y en detalle sobre ambos conceptos. En esta oportunidad yo voy a intervenir en relación al concepto en sí de ambas preguntas.
En el tema del mandato representativo, considero que es un principio constitucional mediante el cual los congresistas no solamente representan a sus electores o a la región por la cual son elegidos, sino también representan a la nación completa, ¿no? A la nación en su conjunto. A su vez, el mandato representativo le otorga al congresista autonomía para actuar libremente en defensa de los intereses de la nación, intereses generales, sin estar sujeto a instrucciones ni revocatorias por parte de sus electores. Es decir, no están sujetos a mandato imperativo alguno. En relación a la autonomía parlamentaria, es decir, autonomía universitaria, es un pilar fundamental del Estado constitucional y aparte es una garantía indispensable para la separación de poderes. Esta autonomía parlamentaria se refiere al conjunto de facultades, llámese normativas, administrativas, económicas, presupuestales y políticas, que permiten al Congreso regularse y gestionar sus funciones sin injerencias de otro órgano del Estado. Y lo hace a través de su reglamento, que es aprobado por ellos y que tiene naturaleza de ley orgánica. A su vez, la autonomía parlamentaria garantiza que el Congreso pueda funcionar como un contrapeso real frente al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, evitando así la concentración del poder y asegurando la libre representación ciudadana. Es esencial para la separación de poderes porque marca también pesos y contrapesos. Ese es mi aporte, doctor. Muchas gracias, Willy. Vamos con Percy Espejo, o Percy Víctor, perdón. Ahora sí. Doctor, buenas noches. ¿Aló? Sí, te escucho, sí, te escucho. Procede. Ok, bien. Con respecto a la primera pregunta, el mandato representativo es la relación jurídica y política en la cual el congresista actúa a nombre de la nación, y no solo de sus electores, ¿no? O del partido que él representa. A diferencia del mandato imperativo, el legislador no está sujeto a instrucciones vinculantes ni a la revocatoria de sus votantes durante el periodo que ejerce como tal. Sobre el mandato representativo, este protege la inviolabilidad parlamentaria, permitiendo que el congresista fiscalice sin temor a represalias jurídicas inmediatas para sus opiniones. Esto tiene un sustento jurídico, el cual se da en el artículo 93 de nuestra Constitución. En cuanto a la segunda, la autonomía parlamentaria es la capacidad que tiene el Congreso para autoorganizarse y también ejercer sus funciones sin interferencias de los otros poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo o el Judicial. Bueno, también sobre el mandato podríamos decir, este protege la inviolabilidad parlamentaria, permitiendo que el congresista fiscalice. Y sobre la autonomía parlamentaria no es un cheque o es en blanco, ¿no? Como muchos han confundido, ¿no? Hay N casos que tenemos actualmente, en este y en el anterior. Sino es una garantía de que el fuero legislativo sea respetado. Además, para fortalecer el reglamento del Congreso, el cual tiene rango de ley orgánica, es la herramienta principal para brindar esta autonomía frente a las crisis políticas. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Percy. Ahora vamos teníamos acá a María López. Yo creo que se desconectó, ya, suelto conectar. María López, procede, por favor. Bueno, mientras se conecta, vamos con Norma Zorrilla. Sí, te escucho. Hola. Sí, ok, doctor, buenas noches. Bueno, doctor, respecto a la primera pregunta, el mandato representativo, conforme el artículo, en este caso el artículo 93 de la Constitución Política, el mandato representativo pues es un principio constitucional en ese sentido, y obviamente conforme al reglamento también, el mandato representativo implica la relación que tienen los congresistas con la ciudadanía,
con la población. Y obviamente también representan a la nación. ¿Y por qué es fundamental para la labor de los congresistas en el sistema parlamentario peruano? Es fundamental porque es la razón de ser en este caso, de los congresistas, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué también porque representan al pueblo y existe en el tema de la prohibición del mandato imperativo? Pero ¿qué implica esa prohibición de mandato imperativo? Implica que los parlamentarios o los congresistas no están obligados a seguir ciertas instrucciones o mandatos de sus electores, o un partido político o grupo de interés o una bancada, ¿no? Ellos tienen toda la libertad de voto y conciencia para decidir lo que ellos consideren mejor para el país. Y obviamente siempre poniendo en primer lugar el bienestar común, ¿no? Ahora, también se menciona respecto a la segunda pregunta, ¿por qué la autonomía parlamentaria es esencial para garantizar la separación de poderes y el adecuado funcionamiento del Congreso? En este caso, considero que la autonomía parlamentaria es esencial, doctor, porque allí se va, de alguna manera, se va a ver el tema de la separación de poderes. No solo eso, sino el tema de frenar al poder, ¿no? En este caso, al poder ejecutivo. Muchos autores señalan de los sistemas de contrapesos, ¿no? Y justamente la razón de ser, en este caso del sistema parlamentario, de lo que es el Parlamento, es eso, ¿no? Hacer el control. Es decir, pues básicamente hacer un freno si es que existiera el poder absoluto, ¿no? Es el contrapeso o los checks and balance. Ahora, también se menciona por qué es necesario o es esencial para garantizar el funcionamiento del Congreso. Si bien es cierto, esta autonomía, como ya bien en la clase se mencionaba, la autonomía administrativa, económica, etcétera, garantiza la separación de poderes y también garantiza el buen funcionamiento del Congreso, porque así no es necesario que rinda cuentas, por ejemplo, al Ejecutivo frente a decisiones que haya tomado, ¿no? También por eso se podría llamar al Congreso de la República como el máximo o el primer poder del Estado, ¿no? Si bien es cierto, pero es necesario también anotar, doctor, que ahora en los últimos años, ver pues cuál es el papel del Congreso, es decir, tal vez el sistema de gobierno que tenemos ya no es presidencialista, como menciona nuestra Constitución política, sino más bien podría ser un sistema parlamentarista. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de los sucesos, de los acontecimientos que han sucedido últimamente, ¿no? Que el Parlamento muchas veces, con el afán de hacer el control político, por ejemplo, genera el tema de las vacancias, ¿no? Y eso es un tema interesante que es, que justamente por eso me inscribí en este curso, ¿no? Que tengo bastante expectativa. Gracias, doctor, eso sería todo. Muchas gracias, Norma, por tu participación. Vamos con María Castro. Sobre el mandato representativo, desde el punto de vista parlamentario, para mí es un principio constitucional fundamental, ¿no? Que define la naturaleza de la relación entre el congresista y la ciudadanía. De acuerdo al artículo 93 de la Constitución, los congresistas sabemos que representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? El mandato representativo es fundamental para el sistema parlamentario peruano, porque constituye la base jurídica y política que permiten a los congresistas ejercer sus funciones con autonomía, deliberar libremente y buscar el interés nacional. Al mismo tiempo, esta libertad no es irrestricta. Sabemos pues que es equilibrada por los mecanismos de control ciudadano, que es una característica esencial dentro de nuestra democracia representativa, ¿no? Moderna. En esta pregunta, de verdad que yo tengo una pregunta también, ¿no? Que siempre me la hago,
Y digo, si nosotros vamos a tener ahora un sistema bicameral, ¿por qué, de acuerdo al artículo 93, porque la Constitución sigue vigente, no, y los congresistas hasta el momento, con esa determinación de red de congresistas, no de senadores ni de diputados, ¿por qué en la última elección hemos ido a elegir, aparte de los diputados, senadores regionales y senadores nacionales? ¿Por qué no hay, como anteriormente lo hubo y siempre lo ha visto, ¿no? Los senadores nacionales que representan al país? Si nosotros vemos en otros países, ¿no? De acuerdo a su legislación, por ejemplo, México, en México los senadores representan al país en su conjunto y son elegidos también por el país en conjunto, así como los senadores nacionales acá, ¿no? Y bueno, los diputados son los diputados federales, que es por cada uno de sus distritos uninominales que son allá, ¿no? Que acá son regiones. Así como es Estados Unidos igual, hay otros países también en Sudamérica que también tienen la bicameralidad, y yo digo, si el representante del Congreso, llámese en este caso senador, ¿por qué últimamente se ha elegido por regiones si ya tenemos diputados regionales, ¿no? Que han sido elegidos por regiones? ¿Por qué el Senado, por ser una Cámara alta, con mayor peso y contrapeso dentro de un Congreso, hemos tenido que elegir entre senadores por regiones y senadores nacionales? Eso es una interrogante que la dejo ahí. No, ese es un tema que todos nos preguntamos, porque en teoría siempre los modelos comparados y los modelos que hemos tenido siempre ha sido distrito único, los senadores al menos, ¿no? Pero en fin, eso ya, inclusive, si uno revisa los diarios de debate, algunos por ahí expuso de los que sustentaron la reforma constitucional en el Pleno y en la Comisión de Constitución y Reglamento, que era para tener mayor representación regional, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso al final es un beneficio o no, pero yo creo que debemos haber mantenido los modelos que teníamos antes en el 79 y en los modelos comparados, que era un distrito único, ¿no? Nacional, a los senadores al menos, ¿no? Ahora, además, yo pienso, ¿no? Y de acuerdo al derecho parlamentario y de acuerdo a mis profesores que me enseñaron hace mucho tiempo, ¿no? Para tener representatividad debemos de tener una votación. Y ahora tenemos senadores nacionales con 2.000 votos y los regionales ya pues ni contarlos, ¿no? Perdón, los nacionales con 2.000 votos a comparación de los nacionales, ¿no? Entonces, por ahí también creo que esa es una interrogante que la dejamos ahí a modo de reflexión, ¿no? Porque si hablamos de representatividad, pues la representatividad tiene que ir de la mano con los ciudadanos, con el voto del ciudadano, con el respaldo ciudadano que debe de tener un representante del Congreso, ¿no? Eso es en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta es sobre la autonomía parlamentaria, ¿no? La autonomía parlamentaria, pues, se manifiesta en la capacidad del Congreso para autoorganizarse, para regular también su régimen interno, administrar su presupuesto y ejercer sus funciones fiscalizadoras y legislativas, ¿no? Sin injerencia de los demás poderes del Estado. En otras palabras, la autonomía que debe tener el Congreso, la independencia funcional y orgánica que constituye un pilar del sistema de frenos y contrapesos. Permite también al Parlamento controlar políticamente al Ejecutivo mediante la interpelación, la censura, que conocemos las figuras, ¿no? Estas figuras como la censura y el juicio político. Podemos concluir que sin autonomía no existe un legislativo fuerte y equilibrado. Y sin esto, la separación de poderes se desnaturaliza en favor de concentraciones de poder porque erosiona el Estado constitucional democrático, ¿no? Eso es en cuanto a la segunda pregunta, doctor. Muchas gracias.
y dejo ahí la interrogante siempre de la primera pregunta. Como reflexión. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. María, ahora vamos con Gustavo García. Sí, lo escucho, Gustavo. Sí, lo escucho, sí lo escucho. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, Gustavo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches y un saludo a todos los colegas que están con el curso. Ya la mayoría de los colegas han explicado sobre lo que es el mandato representativo, así como también la autonomía parlamentaria. Sin embargo, es bueno acotar algunos temas importantes. Por ejemplo, dentro del mandato representativo que todos los congresistas representan a la nación, hay formas de llegar para ser congresista, ¿no? Hoy día se ha dado un cierto trato para que haya distrito electoral múltiple para diputados y distrito electoral único para senadores y también distrito electoral múltiple para senadores regionales, que al final de cuentas, terminadas las elecciones y elegidos los senadores son la misma, ¿no? Es decir, un senador representa a la nación, no necesariamente es un senador regional. Eso queda descartado, es un mix creado por este Congreso. He estado revisando en algunas otras formas de elección en algunos otros países y no encuentro esa fórmula, pero en fin, ha sido creada esta y suponemos que finalmente los congresistas elegidos por la región y congresistas elegidos a nivel nacional por distrito electoral único van a tener las mismas funciones. Si no, el tema es la forma, ¿no? Pero bueno. Ahora, en realidad, también este principio es reconocido por el artículo 93 con relación a la representación, ¿no? Que señala que los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, así como también el artículo 14 del reglamento. Su importancia va a radicar en lo siguiente: la independencia del congresista, la libertad de deliberación y voto, y la representación de interés nacional. Tenemos actualmente en nuestro reglamento del Congreso, si no me equivoco, es el artículo 23, literal F, donde se ha dispuesto creo que en la década del presidente Humala, se ha dispuesto los viajes de representación. O sea, adicional o un plus a lo que un congresista representa a la nación, también tiene la obligación de viajar a su jurisdicción electoral por el cual ha sido votado o al cual representa, a ejercer el cargo de representación directa a través de la reunión con sus votantes o con el electorado en general, porque finalmente el congresista no es que va a representar a sus votantes, sino a toda la nación. En este caso, cuando hablamos ya a nivel de distrito electoral múltiple, cuando estos viajan a su circunscripción, obviamente representan a todo ese distrito que votó por ellos, y en esa representación hay temas importantes que detallar, como por ejemplo, exclusivamente ver la situación de lo que es el gasto público, desde la fiscalización, después también recibir las denuncias de la población que lo representa, tramitarlas con la debida documentación adecuada, con los medios probatorios, de manera que hagan valer sus derechos ante el poder judicial, trasladarlos, no denunciar por ellos, y también ante los ministerios a fin de hacer las gestiones correspondientes para el logro de algunas necesidades importantes en el campo social de los distritos, de las provincias por las cuales han sido elegidos. Y también tenemos los representantes de peruanos en el exterior, los famosos TECs, que también representan que sin tener territorio en el extranjero, pero viven en el extranjero y votan por los congresistas a efectos de que estos hagan valer sus derechos con relación a su situación ante los consulados, etcétera, ¿no? Entonces eso es una parte importante que se tiene que tomar en cuenta. También el doctor Delgado Guembes sostiene que el mandato representativo constituye una garantía de independencia funcional del Parlamento y un elemento esencial de la democracia representativa. Dice que el congresista actúa como representante político de la nación y no como delegado sujeto a instrucciones obligatorias. Y los artículos que tienen relación con este mandato representativo son, obviamente, el artículo 93 de la Constitución Política del Estado o del Perú, el artículo 92 relacionado con la función y mandato del congresista, y el artículo 102 sobre atribuciones del Congreso. Asimismo, tenemos el artículo 43, que está relacionado con el principio de separación de poderes. También tenemos el artículo 93, prerrogativas parlamentarias, el artículo 94, autonomía parlamentaria y reglamento del Congreso, y el 102 sobre atribución del Congreso. En lo que se refiere a la autonomía parlamentaria, es un tema bastante importante.
está reconocida principalmente en el artículo 94 de la Constitución, que establece que el Congreso aprueba su propio reglamento, administra su economía y organiza internamente sus funciones. Esto es fundamental porque garantiza la separación de poderes, protege la independencia del Poder Legislativo, permite ejercer control político sobre el Ejecutivo y evita interferencias externas en la labor parlamentaria. También Delgado Guembes sostiene que esta autonomía es una garantía institucional esencial para el Congreso, para que el Congreso pueda cumplir adecuadamente sus funciones legislativas, representativas y de fiscalización. Y los artículos que tienen relación con esta autonomía parlamentaria son el artículo 43, 93, 94 y 102 de la Constitución, así como el reglamento del Congreso en su artículo 1 y 14. Eso sería de mi parte, doctor. Hay varios temas que tratar acá, por ejemplo, en el caso de la votación colegiada que pueden tener los congresistas referente a sus grupos parlamentarios, no se toma en cuenta la importancia de los grupos parlamentarios que tienen que ver en todos los congresos a nivel mundial, ¿no? Porque es la forma de prepararse de manera colegiada y con el ideario que tiene cada partido político, poder plasmar una sola idea y centrarse eso en una votación. También faculta a veces, y de acuerdo al estatuto que tengan los grupos parlamentarios, faculta que cada congresista puede tener la libertad de votar en una determinada votación, como mejor le parezca, pero siempre y cuando relacionado con el interés social. Obviamente que eso está por debajo de lo que manda la Constitución, a la libertad de un congresista de tener esa libertad de votación sin interferencia alguna ni de su propia agrupación o su grupo parlamentario, pero generalmente todos los congresistas tienen un grupo parlamentario y de forma colegiada o separadamente por acuerdo realizar sus votaciones siempre y cuando forme parte de un interés social. Eso sería de mi parte, doctor. Muchas gracias, Gustavo. Ahora vamos con Glenny Tizoc. Profesor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Muy buenas noches. Mire, ante todo lo que he escuchado, la verdad ya no sé qué más podría decir. Lo único que podría dar en este caso es como un resumen de todo lo que han dicho mis compañeros con la experiencia que se maneja cada uno de ellos, ¿no? Y con respecto al mandato representativo, como bien se dice, es precisamente lo que significa que el congresista trabaja no solamente para aquel que ha sido digamos, represente a las personas por quien han votado por él, sino representa en favor para todo el Perú, ¿no? Pero también pongamos que el mandato representativo es para ellos muy importante porque siempre se tiene que pensar en el bienestar general del país, pero también comprendemos que nuestras regiones, si son representantes por regiones, en este caso como congresistas, hablando de la actual política que llevamos ahora, obviamente va a llegar un momento que ese mandato representativo no solamente es pensar a nivel nacional, que pareciera que no fuera o que sí fuera, y es que por su región van a tratar de buscar leyes, presupuestos o mejoras en carreteras, en infraestructuras de salud y todo, para el bienestar de esa comunidad. Y eso significa, o no significaría no pensar en el resto del país, ¿no? Sino que ellos, bajo esa representación, tratan de llegar precisamente a los lugares donde muchas veces el gobierno no llega, ¿no? Entonces, por ese lado, el mandato representativo significa muchísimo que el congresista lo tenga, y solo así él podrá tomar sus decisiones para poder aprobar leyes que favorezcan a toda la nación o a su determinada región o a determinadas regiones. Ahora, con respecto a la autonomía parlamentaria, definitivamente, a todos mis compañeros les he escuchado, eso significa de que el Congreso sí tiene que tener su propia autonomía ante los poderes judiciales y en cuanto al Ejecutivo. Si bien es cierto, si el Congreso no sabe cuidar esta autonomía parlamentaria, nos va a ocurrir como nos ocurrió en un gobierno donde cierran el Congreso y no hay más que ellos tomen una batuta de una manera sin fiscalizar, sin nada de poder, digamos, proteger la democracia, ¿no? Entonces, es muy importante la autonomía parlamentaria y es lo que hoy en día
con la bicameralidad que se viene, es defender precisamente eso. Es defender que exista y que sigamos con la democracia para adelante. Si bien es cierto, el Congreso se porta mal, quienes salen a salir a reclamarle es el pueblo. Y el pueblo es el que hace la justicia ante todo, al Ejecutivo, al Judicial, al Congresal. Por eso es que nosotros, como parte del Congreso, tenemos que defender la democracia, defender el bienestar del país total. Por eso es que las elecciones se dan para un determinado grupo de representantes que hoy en día se llama diputados y senadores, los cuales nos van a dar, que ellos tienen que tener ese mandato representativo muy, muy en cuenta y sacar al Perú de los problemas que se vienen en adelante. No sé qué más poder añadir, sé que mis compañeros lo han hecho bastante muy bien con respecto a las exposiciones, pero particularmente yo como economista he podido entender de todos los abogados esta pequeña, digamos, concepto de lo que viene a ser el mandato representativo y la autonomía parlamentaria que debe de tener el Congreso de la República. Disculpen más bien. Gracias, profesor. No, muchas gracias a ti, Glenny, por la participación. Vamos ahora con Gustavo Díaz. Buenas noches para todos. El mandato representativo es el derecho que se le otorga a los parlamentarios para que puedan ejercer sus funciones sin tener que dar cuenta por sus actos funcionales. De allí que el artículo 93 de nuestra Carta Magna establece que los legisladores no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Este mandato representativo se encuentra protegido por las prerrogativas parlamentarias que se encuentran establecidas en el reglamento del Congreso, como son la inmunidad de arresto o proceso, inviolabilidad de opinión y aforamiento, que son garantías funcionales que protegen a los miembros del Congreso de detenciones o procesos judiciales arbitrarios, asegurando la independencia del Poder Legislativo frente a otros poderes. Muchas gracias. Sí, tiene razón, mire, lo vamos a hacer eso el día jueves. La idea es que justamente todos participen, porque tampoco quiero limitarles la participación a los que tienen ganas de participar, pero sí, vamos a luego presentar casos, sobre todo cuando entramos ya al que es el control político, justamente el tema que vamos a entrar ahora. Para terminar, Alan Fernández y Abel Sabarián. María, si puedes hacer como tus compañeros que tienen problemas, sí, hazlo por el chat, que yo también estoy apuntando sus participaciones también en el chat. Vamos con Alan Fernández y luego con Abel Sabarián. Doctor Roel, buenas noches. ¿Se me escucha? Noches. Se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Buenas noches, compañeros. Bien, la valiosa participación de mis compañeros creo que ya han delineado perfectamente el concepto de mandato representativo como ese vínculo entre el representante, el parlamentario y la población, la nación representada, y no precisamente con los electores. También ha quedado claro de que esto implica una prohibición de mandato imperativo. Lo que sí me gustaría tal vez es hacer algunas reflexiones. Y estas reflexiones, por ejemplo, hoy en la mañana escuché a Rosa María Palacios, que había señalado, había puesto un caso, ¿no? Un congresista había ido, se reunió con un sector, una población de un sector, y escuchando su problemática, les había ofrecido presentar un proyecto de ley. Sin embargo, decía Rosa María Palacios, oye, ya pasó mucho tiempo y no ha presentado este proyecto de ley, ¿no? Entonces, no tiene responsabilidades por eso. Claro, eso nos da una idea, digamos, del mandato representativo, pero hasta qué punto, ¿no? Debemos entenderlo, tanto para los ofrecimientos que se hacen antes de ser parlamentario, como aquellos que se hacen durante el ejercicio de la función parlamentaria. Ese es uno. Y dos, otra reflexión que quisiera hacer también es, este mandato representativo, como lo habían dicho también mis compañeros, implica que no hay una sujeción con el grupo parlamentario. Sin embargo, en estos nuevos reglamentos del Congreso bicameral, ¿no? Si bien como una medida para combatir el transfugismo
se ha contemplado que los grupos parlamentarios que inician son los que se van a mantener perennes, salvo excepciones. ¿Qué incidencia tiene esta norma? ¿Qué incidencia tiene esta regla respecto al mandato representativo? Porque en la práctica implicaría, sí, por lo menos mayor observancia de las decisiones de los partidos políticos, ¿no? Ahora, sobre el último punto, la última pregunta de la autonomía parlamentaria, evidentemente se refleja en esta autonomía normativa, económica, política, administrativa, que dicho sea de paso ha sido recogido también en los reglamentos del Congreso bicameral y que evita, digamos, de alguna manera que el Poder Ejecutivo u otras autoridades puedan interferir en la labor del parlamentario. Entonces me parece que son garantías importantes para nuestra institución, pero sí un poco quería hacer esa reflexión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alan. Ahora con Abel Zavarian. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los presentes. En referencia a la pregunta 1, que versa sobre el mandato representativo y su labor fundamental para, recuperando la redundancia, la función de los congresistas, resulta importante mencionar que este es un principio y este principio le permite a los señores congresistas poder representar políticamente a toda la nación y no solamente a un grupo de votantes, ya sea de su región o a nivel nacional. Y lo que es más importante, no puede estar sujeto a intereses particulares. Eso es importante, hay que resaltar ese aspecto. En cuanto a este mandato representativo, implica justamente la posibilidad para el parlamentario, su independencia, la responsabilidad y la decisión de que pueda tomar en bienestar, ¿no?, o beneficio general de la nación. Y a su vez, también permite a la institución del Congreso, mediante estos parlamentarios, la posibilidad de poder legislar, fiscalizar y representar políticamente a toda la ciudadanía. Esto dentro de un marco constitucional. En cuanto a la autonomía parlamentaria, es una facultad que el Congreso tiene para poderse organizar independientemente frente a los demás poderes del Estado. Y esta función básicamente está representada o representa la legislación, la fiscalización y situaciones que no pueden estar sujetas a presiones externas en la decisión que pueda tomar el parlamentario. Acá quiero hacer un paréntesis en relación a los límites que tiene esta autonomía parlamentaria. Hace un momento se tocó el tema de los límites en el caso del presupuesto del Congreso de la República y recordé una situación en relación a lo que se dio justamente a lo que implica que todas las instituciones del Estado están sujetos a principios de transparencia, de control y de legalidad en cuanto al gasto público. Y acá yo recuerdo una situación que sucedió en este caso, que también el Congreso está sujeto a la Contraloría General, sobre el alquiler de un local para lo que era el estacionamiento de vehículos. Y ahí hubo una observación con relación a que si, como el trabajador ya tenía o percibía un monto pecuniario por el sujeto a gastos operativos, llámese movilidad o transporte, ya no tendría motivo, ya no tendría razón el por qué tenía que alquilarse un espacio para que los vehículos se ubiquen en esos lugares. Entonces, a raíz de esa situación es que se corrigió esa situación. Entonces, ahí queda demostrado de que sí, no es que no tengamos límites o que no haya discrecionalidad. Por supuesto que las hay, como le acabo de mencionar con este ejemplo. Eso es todo lo que puedo manifestar, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Y tenemos, uno último que es Tito Melo, porque María López ya está respondiendo creo que en el... Sí. Uy, Tito Grande no acaba. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.
sobre mandato representativo, separación de poderes por favor, y check and balance. Alan. Check and balance también. Todo eso. Alan, por favor, baja tu micrófono, micrófono, gracias. Ahora sí, Tito, todo procede, por favor. Ya, muchas gracias, doctor. Muchas gracias la escucha de todos los compañeros. En cuanto a la primera pregunta, el mandato representativo es la regla. El congresista no representa solo a los que votaron por él, sino a toda la nación. Ha escuchado y es conocido por todos que ha habido distritos electorales, elegidos diputados y congresistas, y senadores a nivel regional y a nivel nacional. Pero según las reglas, ambos tienen las mismas funciones, representan a la nación. Es un representante con libertad de criterio. Es así que en el artículo 93 de la Constitución se plasma que los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación alguna. Es importantísimo porque evita el fraccionamiento del Estado. En cuanto a la pregunta 2, la autonomía parlamentaria es el seguro de vida de la separación de poderes. Sin ella, el Congreso deja de ser un poder y se vuelve una oficina del Poder Ejecutivo o un comité de un partido político. Es esencial para la separación de poderes, no es que cada poder haga lo que se le ocurra, es que cada poder tenga capacidad de frenar cuando no comete interferencia, cuando otro comete interferencia. Con autonomía, el Congreso puede decir no al Ejecutivo, puede investigar situaciones como Odebrecht, aunque incomode, puede censurar un ministro, aunque caiga el gabinete. Esa fricción controlada es la separación de poderes, funcionando activamente. Esa sería mi participación. Gracias, Tito. Gracias. Muy bien, asumo que María López, lo que has participado hoy está en el chat. Entonces, con esto ya acabo esta parte para entrar justamente ponemos en la parte introductoria de lo que queremos tratar en el tema número 3, que es concepto de control parlamentario y control político, que justamente ya es el tema del curso en sí, que es lo importante y lo que vamos a ir trabajando en este curso con mayor profundidad. ¿Qué temas vamos a tratar de llegar a hacer hoy, entre hoy y el día jueves? Control político, definición, naturaleza y particularidades. El control parlamentario, definición, elementos y tipos. Relación entre el control político y parlamentario. Y por último, la regulación en el reglamento de la Cámara de Diputados y Senadores. Control político. ¿Qué es el control político? ¿Cómo lo podemos definir? Montesquieu, al establecer la necesidad de que los tres poderes fueran ejercidos por órganos distintos, señaló que cada uno tendrá la facultad de impedir, empechar o de detener, arreter al otro u otros poderes. El poder, escribió, detiene al poder. Se trata de una mutua limitación. Salgado refiere que en la actualidad se ha desarrollado la teoría de la rendición de cuentas, accountability, entendida como la obligación de los funcionarios públicos de informar y someter su actuación pública a evaluación crítica, lo que favorece la transparencia en la gestión y a su vez define las responsabilidades correspondientes. Naturaleza del control político. Pegoraro explica que en los sistemas del common law se diferencia el control político en contraposición al control jurisdiccional. Asimismo, el mismo Pegoraro diferencia el control político del control social. Este último relacionado a la ética, las culturas, mentalidades, las historias de cada ordenamiento, teniendo un carácter prejurídico. Pero, ¿qué es el control entonces? El control implica la facultad de limitar y un poder para influenciar o impedir el ejercicio del poder. ¿Cuáles son las particularidades del control político? Nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 007-2021, proceso competencial en su fundamento jurídico 52, señaló lo siguiente sobre qué es lo que vamos a entender por control político. Dice lo siguiente: Manuel Aragón ha detallado las similitudes y diferencias entre los tres tipos de control del poder, a saber, los controles social, político y jurisdiccional. Para los efectos que aquí interesan, el control político se caracteriza por ser institucionalizado, ya que lo realiza un órgano con arreglo a una serie de procedimientos.
tiene como agente de control a un órgano cualificado por su condición política, como el Parlamento en lugar de uno jurisdiccional. Su objeto de control son los órganos de poder, sea directa o indirectamente a través de sus actuaciones. Puede ser sucesivo o preventivo. Es subjetivo porque el parámetro de control no está objetivado, es disponible y no necesariamente es preexistente. Además, es voluntario porque el órgano de control decide qué controla y cuándo lo controla. Así entonces podemos señalar, en base a lo expuesto por el Tribunal Constitucional, cuáles son las características que debería tener el control político que, como ustedes saben, lo realiza el Parlamento, lo realiza el Congreso de la República. Primero, la titularidad del control político. Si bien el Parlamento es el órgano por excelencia, ello no impide que otros órganos puedan ejercer actividades de control político, como ocurre, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo. La segunda característica, el sujeto pasivo de control. En general, el sujeto controlado es el Poder Ejecutivo, aunque se excluye aquellos órganos neutros y de equilibrio. Es decir, también se puede realizar control político de otros órganos del Estado, otros poderes del Estado, órganos constitucionalmente autónomos e inclusive los privados. Formas de control político. Sobre esto el profesor italiano Lucio Pegoraro destaca lo siguiente. El control político puede realizarse en forma de ley o de otro acto derivado de una deliberación. Ejemplo, institución de una comisión de investigación, aprobación de sus conclusiones. De sentencia, de institución de un miembro del Ejecutivo, de pregunta y declaración, de satisfacción o insatisfacción, interrogaciones o interpelaciones parlamentarias, de moción o resolución, de censura de un comportamiento, de informe crítico de un ombudsman, es decir, como el defensor del pueblo, entre otros. Otra característica son los efectos del control político. Para el mismo Pegoraro, el control político acarrea una sanción que, entendida desde una concepción amplia, puede ser de carácter penal o político. Acuérdense de las acusaciones constitucionales, que tenemos la de antejuicio político, que busca la investigación penal, y la de juicio político, la inhabilitación política, como consecuencia. ¿Cómo se comprende el control político entonces? Ahora, siguiendo la línea argumentativa de Lucio Pegoraro, el control político desde una dimensión amplia se puede comprender de lo siguiente. Desde el punto de vista de sujeto ejercitante, desde el punto de vista de sujeto controlado. Desde el punto de vista temporal, preventivo, sucesivo, contemporáneo, en relación con la función o actividad de control sobre leyes, actos de dirección política, adquisición de conocimientos e informaciones. Habiendo tenido esas primeras conceptualizaciones, esas primeras definiciones, vamos a lo que es el control parlamentario. Montero Quirbert y García Murillo sostienen que el Parlamento es el nexo mediador entre el titular de la soberanía y el equipo gobernante, que el control parlamentario supone el único medio posible para que la ciudadanía, en su calidad de titular de la soberanía, ejerza un control continuo a los gobernantes. Mora Donato refiere que el control parlamentario se enmarca dentro del sistema de pesos y contrapesos, el control recíproco entre los poderes del Estado. De la misma forma, el mismo Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia requerida en el expediente 0156-2012 habeas corpus, en su fundamento 4, dijo lo siguiente: el control parlamentario de los actos normativos del presidente de la República es esencialmente un mecanismo de control político, un procedimiento de control político, como especifica en la sección segunda del capítulo 6 del Reglamento del Congreso de la República, mediante el cual el Parlamento ejerce su función de control, fiscalización y dirección política a través de la evaluación de la solución gubernamental, de fines y medios empleados, adoptada para hacer frente a los efectos en la economía nacional o en las finanzas públicas de las situaciones extraordinarias o imprevisibles que supusieron el dictado de la legislación de urgencia. Asimismo, en el mismo fundamento, el tribunal agrega lo siguiente: precisamente por ello, aunque el derecho regule jurídicamente el ejercicio del control parlamentario, este no está en la capacidad de alcanzar a los criterios que se empleen para evaluar las medidas gubernamentales que se adopten. La regulación jurídica del control político no se proyecta sobre el contenido y la intensidad con tal control pueda realizarse. Solo representa el establecimiento de reglas que disciplinan los procedimientos de desempeño de la función misma. Terminando el tribunal, concluyendo lo siguiente: de aquí, a diferencia del control jurídico, cuyo criterio de evaluación por antonomasia
sea el de validez e invalidez del objeto controlado, los criterios de simple oportunidad y de conveniencia sean los que se empleen en el control político. De simple oportunidad, pues, encontrándose facultados para realizar el control respecto de cualquier medida gubernamental, depende de la decisión política del Parlamento y, en particular, de las relaciones entre minoría y mayorías políticas, el que lo quiere ejercer, y se realiza bajo el criterio de conveniencia e inconveniencia, ya que una vez que se ha decidido llevarlo a cabo, las críticas al Ejecutivo pueden tener el derecho como fundamento, pero también sustentarse en razones económicas, financieras, sociales, de orientación política o por puros argumentos de poder, puesto que no existe un catálogo de criterios limitados o delimitados para el escrutinio político. La subjetividad y disponibilidad de su parámetro son algunos de los factores que singularizan al control político. Esto es muy importante sobre el control parlamentario y el control político, porque si ustedes analizan, vamos a un procedimiento que ustedes deben conocer, el procedimiento de acusación constitucional. El procedimiento de acusación constitucional que puede derivar en una acusación de antejuicio o de juicio político, como yo ya lo había mencionado, en el antejuicio político que se busca levantar este velo protector a los altos funcionarios públicos, lo que por delitos penales ejercidos en la función pública, uno tiene como base objetiva el Código Penal, los delitos penales, y busca encasillar, encauzar el supuesto hecho cometido por el funcionario público denunciado en el tipo penal cometido. Pero ¿qué sucede en la denuncia constitucional que se convierte en una acusación por juicio político, por infracción de la Constitución? La Constitución no es un código. La Constitución no establece delitos. No establece una tipología de delitos o de infracciones constitucionales. Y ahí ya va ¿a cuál? A la subjetividad, a un control político subjetivo que ya no depende de un encuadramiento objetivo, sino más bien subjetivo, de sanción, de reproche político de la voluntad del Parlamento contra lo que considera que actuó incorrectamente contraviniendo la Constitución del funcionario público. Y por ello se le sanciona no con una sanción penal, sino con una sanción política, que es la inhabilitación de la función pública de ese funcionario. Por ello, el control político es muy diferente del control jurisdiccional, que tiene, entre el control jurisdiccional, límites objetivos. El control político no los tiene, no tiene una delimitación cerrada. Importancia del control parlamentario. Todo control parlamentario supone una decidida voluntad de un parlamento de frenar los excesos del poder público y al mismo tiempo de contribuir a crear una opinión pública libre, mediante una constante fiscalización de la acción gubernamental, que obliga al gobierno a informar a la Cámara y rendir cuentas, remitiendo el derecho a los ciudadanos a recibir información, conforme el profesor español García Roca. La búsqueda de la mayor eficacia en los actos de gobierno a través del ejercicio del control permite una mayor gobernabilidad, entendiendo a esta última como el entramado de mecanismos identificados con la participación ciudadana, el control fiscal y parlamentario y otros principios inherentes a la limitación del poder y el equilibrio de los poderes. El Parlamento o Congreso es una institución política colegiada de carácter pluralista y electiva que funciona normalmente dentro del contexto de las democracias liberales, cuyas funciones primordiales son la de hacer leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración pública en general. Por ello, el control parlamentario busca tutelar el interés público, el cual ha sido definido por el Tribunal Constitucional de la siguiente manera. El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos, por ende, es sinónimo equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. El interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa posee en sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que resulta atractivo, apreciable y útil. Y eso es muy importante, porque cuando se realiza el control político, lo que se busca es justamente tutelar un interés público, un interés general, un interés que en verdad requiere de un acompañamiento social general. Y lamentablemente, claro, ustedes habrán visto casos en donde se crean comisiones extraordinarias
para investigar ciertos hechos o ciertos actos que lamentablemente no responden al interés general, sino responden tal vez a intereses personales, a intereses de partido, a intereses particulares, lo cual, como habíamos visto ya en cuanto a lo que significa el mandato representativo, contraviene con ese principio constitucional, contraviene con ese principio de representación general. Y por ello es muy importante cuando se hace el control político, que ese control político tenga como horizonte el interés general y no intereses particulares o de grupo. De hecho, esto, John Stuart Mill señala lo siguiente: el verdadero oficio de una asamblea representativa es controlar al gobierno, alumbrar sus actos con la luz de la publicidad, obligarle a explicar y justificar todos aquellos que cualquiera considere cuestionables, censurarlos si se estiman condenables, y si los hombres que componen el gobierno abusan de su confianza o se la utilizan de tal forma que entre en conflicto con la voluntad de la nación, expulsarlos del poder y nombrar a sus sucesores. Y esto es muy importante, lo que dice Stuart Mill, porque esa es la razón de ser luego de que por qué primero se entiende que va a haber una interpelación y luego una censura. Porque tú primero convocas al ministro para que sea interpelado, responda a las preguntas, y si esas preguntas no son satisfactorias, luego viene una censura. Por ello muchas veces se señala de que antes de la moción de vacancia se debe convocar siempre al presidente para escucharlo, para que se defienda frente a la moción que la cual se le ha interpuesto, y en base a lo que explique, no solo al Congreso de la República, sino a lo que ellos representan, que es la voluntad popular, se decía si es o no importante vacarlo. Eso es importante, porque el control político tiene que primero permitir generar esta interpelación, este cuestionamiento, esperar la respuesta de la persona interpelada, cuestionada, y de ahí, en base a ello, tomar una decisión política de censurar, de vacar, y que luego nombrar a los sucesores. Vamos a lo que vamos a dejar de tarea para el día jueves. Está la lectura del control parlamentario en la Constitución Política de 1993, balance y perspectiva del profesor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional. Y se busca responder estas dos preguntas. ¿Qué teorías plantea el doctor Landa respecto a la naturaleza del control parlamentario y cuál sería aplicable a nuestro ordenamiento jurídico? Y de acuerdo a César Landa, ¿qué papel cumple la oposición parlamentaria en el ejercicio del control parlamentario? Son dos preguntas que vamos a dejar para poder debatirlas el día jueves a primera hora. Y obviamente la idea es de que, como ya vamos a seguir lo que han mencionado nuestros compañeros y compañeras, de hacerlo un poco más sucinto, con tiempos, contextualizador, y yendo a los puntos del debate. ¿Muy bien? Por favor, revisen el material. Ya sé que nos hemos pasado unos minutos, pero creo que era importante trabajar ese tema. Y gracias por su paciencia, muchas gracias por su tiempo. Bueno, pasado un poco, unos minutos de más, pero creo que era importante para dejar esta tarea para el día jueves, para luego retomar y terminar con este tema, que es el control. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Nos vemos el día jueves a las 7.